Bueno, aquí estamos, entonces, nuevamente. Me parece que por ahora es bienvenidas, ¿no? Por- No, está Manuel por ahí. ok, entonces Bienvenida y bienvenidas y bienvenido. bienvenido. Bueno, hoy vamos a retomar en realidad cerrando el módulo 3, o sea, este recorrido que estuvimos haciendo para profundizar temas específicos de las prácticas de lectura, que fue un recorrido que estuvo principalmente a cargo de Carla. Y a partir de, bueno, el próximo encuentro es un encuentro de devolución de los TP, vamos a conversar sobre cuestiones de los TP y después empezamos con el módulo 4, que es escritura, y ahí nos acompaña María. Después Carla va a hacer un cierre a fin de año. Así que bueno, aprovechenla mucho hoy porque por varios meses después no la van a ver. Yo voy a empezar compartiendo el Power y alguito habíamos adelantado del tema de hoy justo cuando trabajamos la vez pasada, ¿no? La vez pasada nos centramos en una de las situaciones fundamentales, que es la lectura a través del docente, y el encuentro de hoy se centra en la otra situación fundamental, que es la lectura de los estudiantes por sí mismos. Entonces vamos ahora ya a meternos en el tema. Espérenme un segundito, que ahí vamos. Bueno, y en esto de la lectura por sí mismo, justamente lo que vamos a trabajar es en un tema que nos interesa muy particularmente, que es la importancia de la relectura. Y bueno, armamos acá un listadito de situaciones posibles de lectura por sí mismos, ¿no? Como las más habituales, que también las fuimos nombrando a medida que hablábamos de la lectura a través del docente, sobre todo la primera. Yo quería recordar un poco que había surgido la inquietud en un momento en relación a la lectura por sí mismo, justamente. Uh -huh. No me acuerdo quién había sido que había preguntado, bueno, había planteado que los chicos y las chicas solían tener dificultades al momento de leer por sí mismos. Y en ese momento, bueno, empezamos a pensar una respuesta, hicimos una primera respuesta general y algo de esto tomamos, adelantamos, y bueno, queríamos retomarlo bien a partir de hoy, ¿no? Algo de esto en relación a que cuando leemos a través del docente, más allá de que la lectura sea a través del docente, por un lado habíamos dicho, bueno, pero la comprensión se trabaja en el momento específicamente, además de la lectura en sí misma, del intercambio, porque justamente el intercambio también lo que hace es modelar la manera de leer, la forma de interrogar al texto, ¿no? Entonces, incorporar esa práctica de interrogar al texto y pensar sobre el texto es una manera de aprender a comprender, que después los chicos y las chicas de a poco van a ir llevando a su propia práctica. Pero pensando más específicamente en la lectura en sí mismos, por sí mismos, en principio, la primera actividad fundamental es la relectura de textos o de fragmentos de un texto que ya se leyó, que ya leyó el docente o la docente. Incluso si ustedes se fijan en algunas de las secuencias, porque acá puede haber dos escenas, o que los estudiantes tengan el texto en mano, es lo que se llama ejemplar en mano, ¿no? Cuando uno trabaja sobre un cuento, sobre una novela, sobre un texto de poemas, y cada uno de los estudiantes tiene uno de ejemplar en mano, o que en realidad no lo tengan, por digamos, obvias razones, no es que todo lo que se lee vamos a poder tener la posibilidad de que los chicos tengan un ejemplar en mano, pero entonces a veces en las propias secuencias se transcriben fragmentos para pedir relee, ¿no? Este fragmento ahora con este propósito en particular. Varias de las secuencias que compartimos con ustedes tienen este guiño, ¿no? Que es como decir, bueno, a ver, ya se leyó el texto entre todos, ya se hizo el intercambio, pero ahora viene otro momento que es un momento de detenimiento, donde vamos a mirar algunas cosas en particular del texto, y eso implica relectura, y esa relectura está planteada como una situación individual, donde se le pide a cada uno de los chicos y chicas que vuelvan a esa parte a, a leerlo. Obvio que la situación ideal es tener el texto en mano, pero muchísimas veces esto no es así, entonces uno puede pensar en qué fragmentos amerita particularmente reproducir
porque será necesaria la relectura. Esta es una de las escenas, ¿no? La relectura de textos que ya fueron leídos primero por el docente. Pero bueno, hay otras dos ahí que puntuamos. La siguiente sería la lectura de nuevos materiales, porque efectivamente incentivamos que además se lea por sí mismos por primera vez un material. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para elegir qué materiales leen por sí mismos por primera vez y cuáles, en todo caso, perdón, admito a alguien mientras, en todo caso, hacen o se hace una lectura primero a través del docente? Bueno, algo que ya adelantamos es, por ejemplo, el momento del itinerario. En general, el primer texto del itinerario suele ser un texto clave, es un momento fundacional, un momento en el que estamos abriendo una puerta, entrando a un mundo. Compartir ese momento de entrada suele ser bastante interesante y es un momento clave para hacerlo en conjunto. Perdón, Eh, Carla, de hecho en los trabajos prácticos muchos respondieron en la pregunta a cuál de estos textos elegirías leer a través del docente. En muchos casos eligieron el primer texto del itinerario y lo fundamentaban con estas mismas palabras que vos decías, ¿no? Tal cual. Por otro lado, tenemos en cuenta, por supuesto, la complejidad del texto. Cuando vamos a leer textos más complejos, vamos a proponer la lectura por sí mismo de textos más complejos de los que leemos a través de la maestra. En general, justamente lo que nos da la posibilidad de la lectura a través del maestro, y esto también aparece mucho en los trabajos y es súper interesante, es la posibilidad de acceder a textos más complejos en la lectura a través del docente. Entonces, bueno, dejamos textos con alguna menor complejidad para la lectura por sí mismos. Y por otro lado, por supuesto, la extensión del texto, ¿no? Que es un criterio más habitual en general. Y todo esto, por supuesto, que está cruzado por el nivel de escolaridad del que estemos hablando. Acá queríamos hacer una salvedad con Carla. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que vamos a trabajar hoy, a la gente de inicial le va a resultar como diciendo, ay, pero esto si todavía no leen por sí mismos, pues en realidad porque todavía no dominan el sistema. Y uno en inicial, las situaciones de lectura por sí mismos que plantea, muchas veces las de relectura tienen que ver con meterse en sistema, ¿no? Tienen que ver con, bueno, ya este es un texto que conoces, entonces a ver qué indicios encontrás en esta parte para ver dónde dice Caperucita y dónde dice Lobo. Y ahí uno está trabajando cuestiones del sistema. Ahora la última parte que vamos a hablar quizás es distinto y ahí hay algo de inicial. Pero igual nos parecía importante que las compañeras pudieran meterse también en estos temas, porque es un poco saber hacia dónde va todo el camino que están haciendo. Y empezando en inicial, ¿no? O sea, aunque estas cosas que estamos diciendo que tienen que ver con, bueno, a ver, un texto que no leyó la docente y que voy a repartir porque, bueno, porque es más simple, porque es más corto, bueno, ya sabemos que eso no va a suceder en inicial, que no lo van a leer por sí mismos solos o solas. Sin embargo, nos parece importante esto, que este trayecto tiene todo el tiempo la mirada en pensar en continuidades, ¿no? Como esto que yo estoy haciendo en este momento de la escolaridad después va a ser retomado y complejizado en otro momento. Entonces, bueno, somos Gaby, conscientes. Sí. no, perdón, te escuchaba, yo sé que por ahí no te puedo intervenir, pero te escuchaba y No, por digo, favor, Isabel. Sí. quizás en nivel inicial lo que es canciones, también con canciones conocidas y el texto de la canción, los chicos sí reconocen, cucú, cucú cantaba la rana y Claro, donde lo que dice pasa es que ahí cucú, en general cuando uno lo hace mucho más en términos de alfabetizar. El claro, propósito es, claro, claro, por eso está más o puesto el eje reconocer o en re, la claro, situación sí, de es verdad, sistema porque estás tratando justamente, es una estrategia súper potente para la alfabetización, trabajar sobre textos conocidos y la verdad que los textos que fácilmente se memorizan son las canciones. total. Entonces, eso se hace un montón en inicial, pero el eje no está tanto en, bueno, que lean y comprendan, sino en esto de, bueno, en qué me fijé para darme cuenta que acá dice cucú, ¿no? O acá dice rana, exactamente, Isabel. No, y por supuesto que puedes participar. Bienvenida a la participación. Contrario, sí.
Vos y todas las demás. Insistimos en que si quieren preguntar, acotar, lo que sea, también está bueno que interrumpan, que entren. Bueno, el ejemplo o la situación que mencionábamos recién de lectura de nuevos materiales eh, es de todos modos, como en la anterior, un material que están leyendo todos al mismo tiempo, o sea, que todos están leyendo lo mismo, ¿no? En un itinerario, ya el docente o la docente leyó en voz alta el primer cuento, se hizo el intercambio. En otra ocasión, todos leen el mismo cuento, pero por sí mismos. Puede ser individualmente, puede ser en pequeños grupos. Sí, Pero incluso pensábamos, por ejemplo, no sé, una novela, cómo uno regula, ¿no? Quizás les leímos los primeros capítulos y de repente no es que les mandamos el cuarto a leer solos, quizás empezamos el cuarto a leérselos y les pedimos que entonces lo terminen solos si todos tienen la novela. Y recién después le decimos, bueno, ahora leo solo el inicio y sigan ustedes, y después recién es, bueno, ahora tal capítulo, léanlo solos, ¿no? O sea, vamos como regulando todo el tiempo el nivel de desafío en ese sentido. Pero bueno, ahora Carla ya estaba inaugurando otra escena, que es distinta. una más que agregamos acá, que tiene que ver con la lectura extensiva, eh, pensando en que los niños, los chicos, las chicas, a veces no están leyendo lo mismo necesariamente, que pueden estar leyendo distintas cosas. Y acá pusimos algunos ejemplos, por ejemplo, en la mesa de libros, ¿no? Ponemos un montón de libros diferentes y los chicos y las chicas van circulando e individualmente o en pequeños grupos van mirando los distintos libros y van eligiendo y se ponen a leer y no están leyendo lo mismo. Lo mismo sucede en el préstamo domiciliario, ¿no? En donde hay más todavía, cada uno, cada una elige su propio libro. En la hora de lectura de biblioteca, que también puede darse esta dinámica. También puede ser en la elección dentro de un corpus del itinerario. A veces los itinerarios nos dan esa posibilidad. Yo puedo mencionar un proyecto que hice hace poco de libro álbum, por ejemplo, en donde escribíamos reseñas de libro álbum con chicos grandes, con chicos de quinto grado y cada uno elegía el libro álbum que más le gustaba, que más le interesaba por distintas cuestiones y escribía las reseñas. Entonces después hicimos una producción con reseñas de diferentes libros. Todos teníamos criterios en común, al principio habíamos leído uno o dos libros entre todos, pero después cada una elegía sus libros. Y finalmente, una situación también bastante habitual es para aprender sobre un tema, ¿no? La diversidad de fuentes, como cuando estamos en alguna secuencia de estudio leyendo diferentes materiales. Y también acá es muy importante la consigna que uno da en relación a la lectura. También pensaba en un ejemplo reciente en el que trabajábamos, por ejemplo, con manuales en ciencias sociales, en algo específicamente de historia, y lo que hicimos fue agarrar de la biblioteca un montón de manuales, todos los que encontramos del año, y leímos la parte de Revolución e Independencia, pero con la mirada en si aparecían o no y cómo aparecían mujeres en esos manuales. Entonces pudimos ver en clave de que los distintos manuales de distintas épocas o de la misma época, pero distintas editoriales, en algunas no aparecían directamente las mujeres, en otras aparecían, pero aparecían como las que bordaban o las que donaban joyas, y en otras aparecían mucho más activas y había historias de mujeres que habían participado activamente. Y bueno, podíamos reflexionar como una meta reflexión, ¿no? Que no solo tenía que ver con la historia, sino con cómo se construye la historia y cómo se transmite la historia. Bueno. Esto lo digo para pensar, bueno, en qué situaciones es potente, es interesante estar mirando diferentes materiales. En otras ocasiones puede ser poder ver diferentes fuentes, que algunos tengan cartas, una carta, otro tenga un cuadro, otro tenga, digo, diferentes tipos de fuentes. Está muy interesante para que puedan aportar después al conjunto toda esa mirada. También en el trabajo en equipo, a veces eh,
es interesante pensar, bueno, que cada uno tenga un cachito de la información como para formar algo en conjunto, porque a veces pasa esto mucho con el trabajo en equipo, ¿no? Que uno hace todo y el resto se queda mirando. A veces es una buena estrategia también que tengan distintas partes de la información como para que entre todos tengan que colaborar para armar el producto que se haya pedido. Bien, Pasamos a la siguiente. pasamos a la siguiente. Bueno, Que ahora bueno, queríamos estuvimos hacerle. hablando de esto, ¿no? Estuvimos hablando, bueno, la relectura, ahora queremos escucharlos un poco. ¿M? Con estas preguntas que planteamos acá. ¿Para qué releemos un texto? ¿No? Y la pregunta acá es general, un texto que puede ser literario o no literario. ¿Para qué releemos? ¿Con qué propósitos releemos? Podemos pensar incluso en la vida cotidiana, ¿no? Siempre estamos diciendo que nosotros intentamos llevar al aula prácticas sociales de lectura. Y también, bueno, como docentes, ¿en qué circunstancias proponemos releer textos? Saco un cachito ahora Sí, el dale, así Power, nos así nos vemos. vemos. Sí, sí, sí. Si no es difícil. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué releen? ¿Releen? ¿No releen? ¿Por qué releen si es que releen? Bueno, en mi caso releo para confirmar información, para revisar si entendí bien, si comprendí, eh, para poder comprender el significado de alguna palabra que no conozco. Y bueno, y con los estudiantes también trato de ir guiándolos en ese sentido, ¿no? La relectura, mucho de ir, esto lo hago, me sale ya porque me gusta hacerlo, de buscarle el significado a una palabra desconocida por el contexto, por el sentido del párrafo. Eso lo trabajo mucho con los chicos en el aula. Y está buenísimo esto que decís, Victoria, de que esto lo haces en una situación de relectura, porque Sí. uno en la primera lectura no está deteniéndose en el significado puntual de una palabra, ¿no? Esa es bien una tarea de relectura. Uh-huh. ¿Recuerdan alguna situación en la que hayan ido a releer algo últimamente? Manuel, te vi que, pero no te escuchamos. Sí, te esperamos. Perdón, pero una cosa que yo hago habitualmente cuando estás leyendo, incluso hasta en redes, ¿no? O sea, es como leer para confirmar la hipótesis de la primera lectura. O sea, te quedaste con una idea, algo te hizo ruido, volviste para atrás. Eso Ujú, como que es bien Bien, es una típico de la estrategia de lectura. lectura fundamental, ¿no? Claro, que en realidad sucede mucho cuando es una lectura como por arriba, ¿no? Nosotros con mis alumnos le llamamos la primera lectura, que es como escroleamos, le decimos como que vamos ujú, viendo de qué se trata y después sobre eso mismo, muchas veces cuando ya estás como medio entrenado, surgen como preguntas o incluso dudas, como decía Victoria, ¿no? De, bueno, a ver qué era esto y ahí como que retomás con lo que esas como ideas que te quedaron en la primera lectura. Nosotros en ujú. la clase de la segunda le llamamos la analítica, la que hacemos más como en el análisis. Y después tenemos una tercera que tenemos un nombre un poco más que es la de rana, le llamamos, que va como dando saltos en busca de la respuesta a lo que necesito, ¿no? O sea, entonces decimos, bueno, ahí no hago ni una lectura por arriba, ni una lectura analítica de paso por paso, ir como de esa, recuperando más información de la primera, sino que voy saltando en busca de lo que me piden, ¿no? Entonces le llamamos la tercera, es la de rana, le decimos. Ya voy Pero bueno, buscando. las dos son relecturas, está buenísimo porque ya Sí. planteaste dos situaciones, dos propósitos bien distintos de la relectura. No sé si tiene un nombre técnico, pero el de rana queda Me muy encantó el bien. de rana igual, Está ¿eh? Está buenísimo, bueno, está Ese lo vamos a buenísimo. encaja adoptar. y es como que la tiene. Bueno, y esta como leemos, como ranas, te dice. Entonces ya sabe que van saltando, Hay funciona, algo lo bien tiro. interesante ahí, que es que las formas de lectura están muy vinculadas con los propósitos, ¿no? Porque la verdad es que no leemos de la misma manera, según incluso el mismo texto, según el propósito que tenemos. Si estamos leyendo un texto, incluso, no sé, un texto de información, pero sí porque estamos buscando un dato concreto,
por ahí no hacemos todas esas lecturas, sino que vamos directamente a buscar eso que estamos buscando, eso que estamos buscando. Sin embargo, si queremos conocer sobre el tema, vamos a leerlo completo. Digo, hay algo de eso. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto viene, como bien traes, Mariana, en una relectura, en una segunda instancia. Uno muchas veces primero tiene un panorama general y después, bueno, va afinando esa mirada. Manuel, vos querías... Ahora sí, Ahora sí. sí, bien, a veces me traiciona el micrófono. Bueno, con respecto a la relectura, como, como lector, una cuestión personal, me gusta muchas veces volver a releer y por lo general también me acabo de dar cuenta, por fragmentos, algunos libros que me gustaron muchísimo y digo, esta parte, como escuchar una canción, digo, quiero volver a leer eso. Y después en clase, cuando hay alguna actividad, por ejemplo, de rastrear cómo se fue construyendo un personaje o la descripción de una situación y queremos volver, bueno, vamos a buscarlo. Bueno, ¿se acuerdan qué había pasado acá? Más o menos, alguno tira algo, vamos y lo leemos también rápidamente. No sé si es como rana, pero bueno, como volver a buscar eso que estamos buscando en particular. Y después cuando la lectura no es literaria, como vos decías, Carla, por ahí alguna definición de, no sé, algo más de lengua. Por ejemplo, hoy justamente estábamos viendo algo de sujeto y predicado y, y bueno, alguien, no sé, no se acordaba qué era cuando el sujeto era compuesto. Vamos, buscamos la hoja y señalamos dónde está. Así Con que bueno, diagonal, esas ¿no? por ahí Buscando el... algunos, sí, algunos ejemplos de relectura que se me vienen. Está buenísimo. Me adelanto algo que no me puedo acordar qué autor era el que decía que decía, ¿por qué con las otras artes nos parece más evidente, ¿no? Escuchamos una canción que nos gusta, la escuchamos un montón de veces, un cuadro que nos gusta, lo vemos un montón de veces. ¿Por qué pensar que con la lectura no pasa lo mismo? ¿Cómo revisitamos los libros? Porque, bueno, porque nos gustan tanto que los volvemos Y a Manuel leer. introdujo tal cual otro propósito completamente distinto de la relectura, ¿no? De los que veníamos hablando. Tiene que ver con algo del placer, ¿no? Del placer estético que nos da releer un fragmento, volver a escuchar esas palabras. Bueno, la otra pregunta justamente que nosotros habíamos planteado tenía que ver con la literatura y lo que queríamos conversar era esto, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la primera vez que leemos una historia y las veces en las que releemos? ¿En qué nos centramos en uno y en el otro caso? ¿Qué les pasa a ustedes en esos casos? Les ¿Qué cambian intentan? algo. Claro. A mí me parece que siempre se encuentra algo nuevo, ¿no? Entonces, Uh-huh. como que la relectura decís, esto no me había dado cuenta. Y me parece que también por ahí, como en la tarea docente, de que a veces repetimos el libro algunos años seguidos, incluso uno leyendo esos libros sigue encontrando cosas que están buenas después para pensar nuevas actividades o fomentar algún diálogo que la primera vez ni se te ocurrió y ni se te pasó por Uh-huh. la cabeza. O sea que es una situación que permite, por ahí, una vez que ya conocemos el argumento, todo, permite como centrarnos en otros detalles, en cosas que por ahí eran menores o que podían pasar de largo. eh, que en una primera leída y sin embargo, bueno, en la segunda, como ya podemos, ya estamos anticipando todo lo demás porque ya lo sabemos, ya sabemos qué va a pasar, podemos concentrarnos ahí en otras cosas. ¿Y en qué otras cosas nos podemos concentrar en una segunda leída o qué cosas pasan cuando leemos por segunda vez, además de encontrar nuevos detalles, como decía Manuel? Yo, hablando un poco más de como experiencia personal en la literatura, de leer un libro y volverme a encontrar Sí. con ese libro, también tiene que ver con la experiencia vivida, cómo resignificás algunas cosas que capaz que lo leí de más chica, no había entendido algunas y resignificás el contenido del libro. Es decir, nunca va a ser igual a lo que entendí en un inicio y lo que entiendo ahora de adulta de leer, por ejemplo, que fue uno de los que volví a leer, El Principito. Y decir, Uh-huh.
qué había entendido en aquel momento y cómo es ahora, ¿no? Eso me lo acuerdo como, nada, algo como de rectificar y creo que tiene que ver con lo vivido también. Ujú. No hay dos lecturas iguales, ¿no? No solo No. las personas leemos las cosas de manera diferente, sino que uno mismo en distintos momentos, porque ya no somos el mismo. Entre otras cosas porque ya leímos ese libro. Y eso de alguna manera nos cambió. Sí, incluso estaba pensando, Coli hablaba y yo pensaba en El Principito, que yo lo agarré 10 veces en distintos momentos, sobre todo en mi infancia, como que, no sé, lo dejaba, leía un montón, pero recién llegué a terminarlo como a los 18 años, por ejemplo. O Cien años de soledad, que hoy es mi libro favorito, lo leí 4 veces hasta la página 100 y lo dejaba y que me daba fastidio conmigo misma porque decía, ¿cómo es posible que no pueda? Y lo dejaba. Y hasta que cuando pasé a la 102 no lo pude terminar de leer. Y sin embargo pasaron como muchas instancias antes de poder como disfrutar eso, quizás sea esa cuestión, ¿no? La madurez, las experiencias, haber transitado las 102 páginas y el principio de 100 años de soledad, esas 100 páginas quizás sean las más entreveradas, entonces ya la cuarta vez ya más o menos había entendido el árbol, aunque no tuviera el árbol, entonces creo que hasta me simplificó la comprensión. O sea que ese lo releí 4 veces, las 100 primeras páginas, del resto solo una. Bueno, podemos avanzar un poquito con Vamos estas cosas que avanzando. surgieron. Sí, sí. Ahí vamos. Volvemos a compartir el Power, que justamente tenía estas preguntas, ¿no? Y acá como algunas ideas. Una cita que seleccionamos para compartir en relación a esto es de Nabokov, que decía, aunque parezca extraño, los libros no se deben leer, se deben releer. Eh, bueno, en su literatura se nota mucho por qué, ¿no? Bien, entonces, algunas de las cuestiones que salieron, que la comprensión en profundidad no se realiza en una única lectura. Por lo general necesitamos sucesivas lecturas para poder volver, bueno, esto que traían ustedes, cómo uno entiende mejor o entiende de otras maneras, puede acceder a otras capas de significación a través de las relecturas. Y entonces pensamos en esto, se vuelve a los textos para, por un lado, para comentarlos, ¿no? En las conversaciones literarias, como trajimos, todo el tiempo volvemos a distintos fragmentos del texto. Sí, esto acá ya Esto pensando bien en el pensando aula, en ¿no? el aula. Pero también volvemos en el aula frecuentemente a los textos para resolver actividades, no como un fin en sí mismo, pero sino, digo, resolvemos actividades. Y estas actividades tienen que ver, las organizamos en dos ejes, ¿no? En un eje que tiene que ver con actividades al servicio de leer mejor, de comprender mejor esto que decíamos recién, pero también hay actividades que hacemos de lectura, pero que están al servicio de la escritura, que nos van a servir de insumos para la escritura. Antes de irnos con esto puntualmente, yo quería recuperar también alguna cita que me gustaba sobre la relectura, así como esta que pusimos de Nabokov. Hay una de C.S. Lewis que me gustaba, que él decía, equiparaba la relectura a pasar tiempo con sus amigos más íntimos. Y dice, no podría estar satisfecho de reducir el contacto con mis personas favoritas a una sola experiencia. Y así decía que a los libros hay que visitarlos múltiples veces por lo mismo, por esto que traía Manuel, del placer de volver a leer, simplemente. Simplemente, y es un montón también. Y es un montón. Bien, perdón, ahí estoy Nos admitiendo vamos mientras tanto. a detener ahora justamente en esto, ¿no? En ejemplos de actividades que están al servicio de profundizar la comprensión, de detenernos en algunas cuestiones que es importante que no se escapen. Y por otro lado, actividades que, esto lo vimos en las primeras clases, cuando hablábamos que a la escritura se llegaba desde la lectura, que no se llegaba
con la página en blanco, sino que se contaba con insumos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar con esto de las actividades al servicio de la escritura. Vamos a las primeras, actividades al servicio de leer mejor. Acá pusimos algunos ejemplos de secuencias didácticas, algunas compartidas y otras que están en esos mismos libros desde los cuales tomamos las secuencias que compartimos, ¿no? Este es un caso de una pregunta sobre La Bella y la Bestia, que en realidad está bien a caballo de la clase anterior y de esta, porque en realidad tiene este título del para releer y comentar, que lo que está diciendo es conversen sobre esto, ¿no? En los títulos en esta serie de materiales que se llaman Estudiar y Aprender, que son de la Ciudad de Buenos Aires, lo que plantea siempre este subtítulo es, este es el intercambio entre lectores, esta es una guía para la conversación literaria. Bueno, La Bella y la Bestia, como sabemos, es un texto que funciona en torno a las transformaciones, ¿no? Entonces, justamente lo que plantea es que la conversación ponga el eje en eso y plantea dos preguntas, ¿no? ¿Qué transformaciones descubrieron entre príncipe y bestia? ¿Y qué transformaciones encontraron en Bella? ¿En qué parte del cuento las encontraron? ¿Y qué sucede en la relación entre Bella y sus hermanas a lo largo del relato? ¿En qué situaciones se puede observar? Porque hay transformaciones muy visibles en el texto y otras que son más sutiles. Pero en este caso, la consigna agrega un anota las conclusiones, ¿no? Y de esto queríamos hablar un poquito, que es este pedido de anotar las conclusiones de un intercambio entre lectores, que es muy distinto a un cuestionario para ver si prestaron atención, o el convertir cuestiones que son para discutir y para escuchar las opiniones de los demás en algo que después tengan que resolver por escrito, se transforma en un contrasentido. Acá el anotar las conclusiones está mucho más pensado en términos de poder relacionar algo, o sea, escribir un texto que tenga que ver con todo esto, ¿no? Que fue conversado sobre las transformaciones. Y con Carla charlábamos cuando elegimos esta situación, que también es una manera de darle voz y momento de reflexión a aquellos que les cuesta más participar en las conversaciones literarias. Sabemos que en todo grupo, digamos, cuando se trata de dar la palabra, hay quienes conversan, se animan, opinan mucho más que otros. El momento de tenerme que poner a escribir algo de todo eso que quizás no dije, pero estuve ahí escuchando que decían mis compañeros, me lleva a tener que pensar más profundamente las cosas, ¿no? O sea, me lleva, la escritura me pone en una posición de volver a pensarlo y asumir mi propia voz ahí para escribir esto. Y acá también decíamos, ojo, esta no es una situación de escritura, es una situación de lectura, ¿no? Es una situación de lectura. Perdón, pasé a la siguiente. Muchas veces uno cree, bueno, como escribieron la respuesta, esta es una práctica de escritura. No, es una práctica de lectura. Anotar una conclusión sobre algo que se estuvo discutiendo que pasa por la comprensión de un texto es una práctica que está al servicio de la lectura. Y acá hay algo que van a reconocer muy claramente, que es cuando escribimos algo, cuando ponemos por escrito algo, lo volvemos a pensar, lo volvemos a organizar de otra manera y lo entendemos de otra manera. Y algo que sucede con la escritura, bueno, tiene esa potencia de reorganizar y hacer repensar las cosas. Entonces, muchas veces proponer algún tipo de escritura que no sea, insistimos, esto no se trata de contestar las preguntas, sino que algo de esto tengan que ponerlo por escrito, reorganiza el pensamiento y lo instala de una manera muchísimo más potente. E incluso puede hacer advertir lo que no entendí, que creí que entendí, pero cuando lo tengo que escribir, me doy cuenta que no lo tenía claro y bueno, puede ser un excelente momento para volver a conversar del tema. ¿Vamos con otro ejemplo? Claro. Este es sobre un cuento de Andrea Ferrari, la historia de Quagheri. Y es muy lindo el subtítulo que tiene en este caso la actividad, que es el escribir como lector.
¿no? Otra vez acá nos está planteando que se trata de una práctica de lectura. O sea, yo acá escribo en realidad con el propósito de leer mejor. Y la consigna plantea una discusión en torno al tema del cuento, ¿no? Dice que el docente puede escribir en el pizarrón o repartir copias con esta consigna. Dice, elijan una opción y preparen una justificación marcando cuáles son las partes del cuento en la que se basan para argumentar su elección. El tema principal del cuento es, y da 3 opciones, ¿no? La dificultad de un escritor para inventar historias, la historia de un niño africano que tuvo que irse de su país, la historia de cómo Pedriel logró escribir su novela. Bueno, acá hay que justificar por qué considero que este es el tema. También es súper desafiante y me hace pensar muy en profundidad en el texto, muy en profundidad. Por eso decimos que es escribir como lector. Es proponer Quiero decir que, aunque parezca que no tienen nada que ver, las 3 son pertinentes para la historia. Si bien hay algunas que se acercan más al tema fundamental porque es más central en la historia, porque parece que no tienen nada que ver porque habla de un escritor y habla de lo del niño africano, pero es todo parte de la misma historia y las 3 son súper pertinentes. No es que aparece algo que no tiene cualquier nada cosa, que ¿no? ver. No se trata tanto de la selección como de la justificación. Y además fíjense cuáles son las partes del cuento en las que se basan para argumentar su elección. Esto lleva a la relectura, necesariamente. Y acá pusimos otro ejemplo para chicos más chiquitos, relacionado con un cuento de Kipling, El hijo del elefante, que está en el marco de cuentos con los cuentos del porqué. Y bueno, refiere a determinados personajes y un pasaje en particular del cuento. Dice, hay 2 consignas, ¿no? La primera, estos son 2 animales que ayudan al elefantito. Anota debajo qué ayuda le dan. Bueno, probablemente tengan que releer esas partes porque no es lo fundamental de todo el cuento, lo fundamental es la transformación que le sucede al elefante. Quizás pasaron por alto y entonces es necesario volver. También esta práctica de aprender si tengo que leer desde la primera página o dónde tengo que ir a buscar, ¿no? Elogiar el texto para ubicarme aproximadamente en dónde estará la información que me están pidiendo, dar el salto de rana en el lugar adecuado para encontrar esta información. Y en el otro dice, elegí uno o varios de estos animales y contá en tu cuaderno cómo son y qué pregunta les hace el elefantito. Nuevamente, ¿no? No es un dato que hace al argumento central, sino que implica, bueno, prestar atención a una cuestión en particular que además tiene que ver con cómo funciona este cuento. Bueno, y ahora nos vamos a las otras, a las actividades que están al servicio de la escritura. En todos los casos, bueno, es esto, ¿no? Es a medida que vamos leyendo, ir tomando notas, ir completando cuadros, ir haciendo registros en las carpetas, en un afiche para la pared del aula, en los cuadernos, en fichas, o sea, distintas maneras que además uno puede ir pensando según la edad de los chicos, que es lo más fácil. O sea, para los chicos más chicos es muy difícil después recuperar en qué parte del cuaderno completaron algo y les es más fácil consultar un afiche en la pared del aula, que están al servicio del texto más largo que van a tener que escribir después. Este es un caso de un proyecto donde los chicos van a tener que inventar su propio dragón después de haber leído descripciones de un montón de dragones clásicos y de haber leído cuentos con dragones y de haber leído una novela protagonizada por un niño y su dragón. Y bastante al inicio de la secuencia, después de haber leído los primeros 4 textos, la secuencia es bastante extensa, todavía ni siquiera entraron a la novela, se inaugura este afiche, primero se los hace hacer en los cuadernos, pero además en un afiche para la pared, en donde les pide que vayan coleccionando de los que leyeron y después va a volver a este cuadro en cada nuevo texto, palabras y frases que describen partes del cuerpo de los dragones. Y les da un ejemplo de cómo hacerlo con un primer texto que es un fragmento de Smaug, ¿no? Del Hobbit,
que bueno, es uno de los primeros textos que los chicos leyeron, y les muestra, ¿no?, cómo sacar esto de las frases, ¿no?, color rojo dorado, escamas impenetrables, piedras preciosas y oro incrustado. Le está dando el pie de cómo tienen que ir copiando estas frases. Este afiche después es fundamental en el momento en que los chicos van a describir su dragón, porque ya no es grande, gordo, tirafuego. Tienen muchísimo material a mano para hacer bellas descripciones, ¿no? El apropiarse de palabras de otro y hacerlas propias. Esto tiene que ver con el ir tomando notas, ir coleccionando estos insumos para la escritura. Hemos visto muchas escrituras de dragones hechas en el marco de esta propuesta, y podemos asegurarles que realmente tener estos insumos a mano cambia completamente la calidad de las escrituras, completamente. Absolutamente. Y acá tenemos un caso bien, bueno, todos, pero en este también vemos muy bien cómo esto se trata de relectura, ¿no? Porque no se trata de al momento de leer estar solamente pendiente de eso. Al momento de leer estamos pendientes de la historia, de la belleza, de las descripciones, del suspenso que se genera. Pero bueno, después, ¿qué cosas vamos a ir a buscar, ¿sí?, con diferentes propósitos en los momentos de relectura? De hecho, después hay otro cartel, por ejemplo, que les pide que vuelvan a los mismos textos, pero solo para buscar qué datos hay de dónde vive cada uno de los dragones de los cuales estuvieron leyendo. Y ese es otro afiche, donde solo hay que ir a buscar dónde vive, y es una colección de posibles lugares donde viven los dragones, ¿no? Son distintos saltos. Acá tenemos uno de secundaria, por ejemplo, totalmente distinto, de una secuencia que varios de ustedes eligieron para analizar en el trabajo práctico, el de literatura que arrasa. Y acá hay una consigna sobre el cuento de Éxodo Silvina Ocampo, dice, y hay un ejemplo, ¿no? Dice: te sugerimos realizar las consignas de este apartado en forma grupal y compartirlas con tu docente. Registren los modos de contar la naturaleza emigrando de Silvina Ocampo. Podrán inaugurar un afiche con él o la docente, una sección en la carpeta, una carpeta virtual o el formato que elijan para registrar los modos de hablar de la naturaleza, según cada autor o autora. En este caso, recogerán expresiones acerca de los modos de contar la naturaleza emigrando según Silvina Ocampo. Y ya les está adelantando que después esto se va a completar con los otros textos del itinerario. Y le comparte un modelo de registro posible que pueden continuarlo, y entonces da también ejemplos. En general eso ayuda bastante a orientar. ¿Pero qué tengo que buscar? ¿Pero qué tengo que sacar? Bueno, te doy un ejemplo, o si no, lo pueden organizar como en otro esquema, ¿no? Porque bueno, después justamente tendrán que finalizar con una producción personal. Lo mismo, ¿no? Una producción personal que podrá hacer uso de estas colecciones, que después a veces, digo, ahí cada estudiante se basa más en el estilo de un autor. De hecho, en este caso en particular les pide que continúen la historia. Y les pide que continúen la historia al estilo de Silvina Ocampo. Entonces, justamente ver cómo arma las frases, y hay también unos ejercicios después de cómo transformar algunas frases, ¿no? O sea, es ir amasando la escritura para que puedan llegar con un montón de herramientas. Pero estas primeras actividades son las que están pegadas a la lectura. Otra vez, una situación de relectura donde voy a buscar algo en particular. Y acá tenemos una de chiquitos también, una secuencia que muchos eligieron, la de ogros. En este caso es una actividad sobre Irulana y el ogronte. Quienes la analizaron saben que la producción final es armar el propio ogro, pero hay también otras escrituras anteriores, como por ejemplo describir al ogronte, y entonces acá se trata de hacer listado de características físicas y de cómo es la vestimenta del ogronte, y después, bueno, en este caso había una producción colectiva por dictado al docente, donde tenían que describir este primer ogro, que a su vez es una actividad que sirve para, digamos, empezar a meterse en lo que significa después tener que describir el propio ogro, ¿no? Es genial porque un montón de chicos, o sea, la secuencia tarda como 2 meses, y esta es una de las primeras actividades. Un montón, cuando describen su propio ogro,
hablan de la melena dorada o como que brillaba, naranjada que brillaba con el sol, o sea, les queda muchísimo, ¿no? Estas frases, estas comparaciones, estos recursos que fueron tomando de la relectura. Y esto, para volver a inicial también, ¿no? Esto uno puede hacerlo en inicial, pero a través de la relectura del docente y del afiche que los chicos vayan dictando y uno va registrando. Digo, también para tener claro que estas situaciones de volver a los textos y empezar a tener insumos para después armar un texto extenso que va a ser por dictado al docente, esto también sí es necesario en inicial. Con respecto a esto, una cuestión que me parece interesante señalar es en relación a esto de, a veces decimos, bueno, escribí, usa tus propias palabras. Nosotros estamos un poco en contra de esa frase, militamos un poco en contra de esa frase por varias razones. La primera podríamos decir que las palabras no son propias, ¿no? Las palabras son compartidas. Pero además, la verdad es que los chicos y las chicas van a ir como los adultos también, van formando su manera de escribir a través de la lectura y a través de tomar de otros escritores. El año pasado hicimos una entrevista a Sebastián Vargas, un escritor argentino, quizás lo conozcan, y él contaba que él tenía guardados sus cuadernos de escritura de cuando era chico y él al principio copiaba mucho a los autores que le gustaban. Y bueno, que tiene que ver con eso, con que uno hasta que va formando su propio estilo, Uy. va tomando, decir, y los chicos van a ir tomando en distintos sentidos. A veces al principio van a ir tomando la frase exactamente igual, la melena dorada de león. Después van a ir tomando como el sentido, ¿sí? Van a ir tomando, no sé, si era una comparación, van a hacer otra comparación en vez de tomar exactamente esa. Van a ir tomando la estructura, van a ir tomando un poco de acá y un poco de allá. Pero nosotros al contrario, incentivamos con que, bueno, esto usen estos materiales, lo van a ver igual en escritura, pero bueno, me adelanto un cachito a eso. Y otra cosa que quería señalar es que en esta propuesta, que es para segundo grado, estamos proponiendo una toma de nota, ¿sí? Que puede parecer algo avanzado, pero que es súper importante ir trabajando este tipo de cuestiones desde los primeros grados, porque después llegan a sexto, séptimo y dicen, no, los chicos no pueden tomar nota. Bueno, pero para que puedan tomar nota en sexto, séptimo, en segundo tenemos que empezar, digo, en primero, en segundo, tenemos que empezar de a poquito con algunas tomas de nota. Acá es la maestra relee un fragmento chiquitito de algo que ya leímos, charlamos y todo, y tienen que anotar las características. Bueno, es una primera forma de toma de notas, ¿sí? Que va a construir esa práctica de toma de notas que van a desarrollar más adelante. Después se puede hacer una puesta en común de las notas de cada uno y de esa puesta en común se arma un afiche para el aula y ese afiche va a ser un insumo para la clase en la que la maestra, digo, y nos seguimos adelantando a las clases de escritura, les diga, bueno, ahora vamos a describir a Logronte. Acá tenemos un montón de frases y palabras que nos sirven, que las fuimos sacando del cuento y que nos van a ayudar a describir a Logronte al estilo de Graciela Montes, ¿no? Justamente. Bueno, nos metemos ahora un cachito en algo que también cruza todo esto y tiene que ver con la evaluación de la lectura. Y para este tema de la evaluación, bueno, hay un capítulo que ustedes van a leer, que ya van a tener en cuanto terminemos el encuentro, está disponible, la clase 10, donde está el capítulo de evaluación. El primer concepto, digamos, que toma el capítulo es la absoluta necesidad de que la evaluación esté respetando las condiciones de enseñanza. Yo voy a evaluar aquello que efectivamente enseñé y de la manera en que lo enseñé. Entonces van a ver que ahora cuando veamos los ejemplos, porque hay como dos instrumentos bastante diferentes o dos miradas distintas y complementarias que se plantean, todo tiene
este trasfondo, ¿no? Es válido si yo le pongo la condición de, si en el aula frecuentemente se hizo esto, y esto, entonces yo puedo ir y evaluar de esta manera. Una de las cuestiones que ayudan para pensar en la evaluación es el concepto de procesos lectores. A veces aparece con el nombre estrategias lectoras, a veces aparece como habilidades lectoras, según distintos marcos teóricos, y también aparecen distintas clasificaciones. La verdad que a nosotros no es que nos interesa ahora hacer un trabajo exhaustivo sobre clasificación de procesos lectores, pero sí, y de alguna forma vamos a recopilar cosas que estuvimos mencionando en distintos encuentros de la lectura, vamos a revisitarlos desde este punto de vista. Habla como de distintas cosas que yo interrogo en un texto y todas hacen a la comprensión de ese texto. Hay un conjunto de procesos que tienen que ver con leer aquello que está dicho, ¿sí? La lectura de lo explícito. Entonces eso se suele llamar localizar y obtener información. Estos términos que aparecen acá para denominar a los procesos lectores, a las estrategias, son los términos que muchas veces se usan también en las pruebas estandarizadas, desde las internacionales, como es el programa PISA de evaluación, a pruebas nacionales, las Aprender en Argentina, las pruebas de Uruguay que se hacen a través de Ceibal, al menos hasta hace algunos años era así, después me corrigen si eso cambió. Es decir, en general, todas las pruebas que evalúan lectura tienen una clasificación de los procesos lectores, que a veces uno está más adentro de otro, otro está como más desglosado. Esta es una posible, esta que les presentamos acá es una posible. Pero siempre hay una dimensión que tiene que ver con esto de ir a buscar lo que está dicho. Las preguntas sobre lo que está dicho pueden ser más o menos difíciles según dónde está esa información. Por supuesto, si yo pregunto algo que está en el título, o que está en el primer párrafo, o que está repetido varias veces, que hace referencia a algo central del texto o no. Todo eso cambia muchísimo el nivel de dificultad. Es decir, preguntar sobre lo que está dicho no necesariamente es fácil. A veces requiere una lectura muy minuciosa, muy detallada. A veces esa información está en el cuerpo principal, otras veces puede estar en una tabla que acompaña el texto, en un epígrafe, en una nota al pie. A veces se trata de un solo texto, a veces son, digamos, varios textos relacionados y entonces eso le genera como mucha más complejidad. Y también hay un tema central y es cuán parecido o distinta es de otra información. Si un texto trae una sola fecha y yo pregunto por una fecha, es mucho más simple que si es un texto que tiene 10 fechas distintas. Entonces, todas estas son dimensiones, son variables en realidad, que le dan simplicidad o complejidad a preguntas que tengan que ver con localizar información. Lo importante... Una aclaración, perdón. ¿Cómo? No, una aclaración sobre esto, mirándolo desde otro punto de vista, porque nosotros podemos tener como ese propósito didáctico de poder evaluar la posibilidad de localizar información, pero siempre es importante, cuando formulamos las preguntas, pensar en el propósito, ¿no? ¿Para qué van a Exactamente, localizar esa información? eso iba a decir, o sea, Perdón. la prueba, la evaluación externa no tiene ese propósito. La evaluación externa, o sea, no plantea un propósito de lectura consentido, o sea, está evaluando, porque el propósito justamente es tener determinada información sobre un sistema educativo. Pero cuando nosotros proponemos preguntas de localización, tienen que ser absolutamente relevantes. A veces en un texto literario pueden ser necesarias si hay, por ejemplo, no sé, pistas fundamentales a lo largo de una novela policial que si se las pierden, no se terminó de entender lo que sucedió. Obviamente, cuando estamos en textos informativos, todo el tiempo estamos en el nivel de poder localizar información, ¿sí? Pero mucho cuidado en ese sentido de para qué pregunto lo que pregunto. O sea, nosotros tenemos que tener clarísimo que esta pregunta yo le estoy haciendo
porque apunto a que no se pierdan este dato que es re importante para poder entender este texto en general o este aspecto en particular, o porque lo necesitamos para esto que estamos haciendo. Estas preguntas de dónde vivían los dragones o las frases que describen la piel del dragón son preguntas de localización o actividades de localización que tienen un objetivo clarísimo, que es armar un afiche con frases y palabras que me van a servir para describir mi propio dragón. Pero bueno, no tendría mucho sentido que yo le diga, no sé, busca el nombre del dragón de este cuento. No sé, eso la verdad que mucho no aportaría, ¿no? ¿Cómo se llama la nena que se quiere comer el lobo y que va a la casa de la abuela? No son preguntas que la verdad apunten a nada. Otro nivel que también trabaja con la información explícita, pero que ya requiere de otra tarea del lector, siempre hablamos, ¿no?, de que leer implica un lector muy activo, si no, no hay lectura, es esta de la información está, pero yo tengo que armar la relación entre esas cosas que están dichas. ¿Qué relación? Y depende. Puede ser una relación de causa-consecuencia, puede ser una relación de jerarquía, de orden, de comparación, de correferencia. Correferencia son las distintas palabras que se refieren a un mismo personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, acá tienen que tener sentido esas preguntas. Es muy interesante, si vamos a escribir una nueva versión sobre Caperucita, para que los nenes no digan 27 veces Caperucita, que puedan tener disponible una lista de las distintas maneras en que el autor menciona a Caperucita. Bueno, esa es una actividad de correferencia, porque yo me tengo que dar cuenta que cuando dice la pequeña niña, se está refiriendo a Caperucita. Caperucita está dicho, pequeña niña está dicho, pero la relación de que pequeña niña se refiere a Caperucita la establece el lector. O que el viejo malvado es el lobo, es la relación que establece el lector. Eso es una relación de correferencia. Por supuesto, uno podría pensar ejemplos de todo tipo en todo tipo de texto. Y la dificultad, acá también tenemos que tener en cuenta, que se relaciona mucho con cuán sugerida o cuán sutil es esa relación, ¿no? A veces desde los conectores que aparecen en el texto, a veces desde la proximidad o lejanía entre los elementos que tengo que relacionar, de si son solo dos o si tengo que hacer un barrido a lo largo de todo el texto para encontrar esos elementos. Es decir, hay un montón de variables también que le dan complejidad. Y la verdad que está bueno también ser uno consciente del nivel de dificultad de la tarea que les está pidiendo a los estudiantes, también para poder discernir si es una tarea para hacer entre todos, para discutirla, si es una tarea que da más para poder hacerla con una relectura individual. Y como decíamos al inicio, nunca puede ser una tarea que yo ponga en una prueba, sino es algo que estamos haciendo todo el tiempo y están súper acostumbrados porque es la forma en que habitualmente leemos. El tercer proceso lector es uno del que hemos hablado mucho y que tiene que ver con el hacer inferencias, ¿no? Con el lector que no lee solo lo dicho, sino que puede ir más allá y es donde pone un montón de sí mismo, de sus lecturas, de su conocimiento del tema, del contexto, en donde todo el tiempo decimos que es fundamental acá el trabajo en itinerarios porque ayuda un montón a estar pudiendo reponer un montón de cosas de este mundo, de este autor, de estos personajes. Y la inferencia puede ir tanto a términos de una interpretación global, por ejemplo, esa actividad sobre el cuento de Andrea Ferrari, donde había que identificar el tema, bueno, eso implica una interpretación global del texto. O puede ir a un elemento en particular. ¿Sí? Ahora vamos a ver distintos ejemplos. Pero también el nivel, digamos, de complejidad de la inferencia es variadísimo, porque hay interpretaciones sumamente complejas, porque son muy poquitos los indicios que me da el texto, y otras que están mucho más servidas, ¿no? Leer entre líneas a veces es muy complejo, porque me dio pocos elementos dichos, y otras veces lo que estoy solicitando tiene más de dónde agarrarse para ser reconstruido, ¿no?
Esto se cruza todo el tiempo con lo que vimos la clase anterior sobre los focos en los que hacíamos eje en las preguntas. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta sobre la motivación de un personaje que puede ser una localización, porque está dicho, está explícito cuál era el motivo por el cual ese personaje iba a hacer eso, o puede ser una inferencia, ¿sí? Lo mismo en relación con el argumento, por ejemplo. En cambio, lo que tiene que ver con los recursos, que también es un foco del que hablábamos en la última clase, ¿no? Las preguntas que hacen eje en los recursos, eso tiene que ver con la cuarta estrategia lectora, que se llama reflexionar y evaluar, ¿no? Sobre el texto, que también puede ser la totalidad del texto o un elemento del texto. Y acá de alguna forma uno dice, bueno, yo ya lo entendí. Ahora, de alguna forma tomo distancia y puedo evaluar distintas cosas. Puedo evaluar desde la calidad del texto, y uno podría decir, bueno, compara estos dos textos argumentativos, ¿cuál tiene argumentos más sólidos? O podría decir, ¿por qué este es un buen cuento policial? ¿O por qué este es un cuento policial medio flojo? ¿No? Todo eso es evaluar la calidad de un texto. Puedo evaluar la pertinencia de un texto. ¿Este texto te sirve? El ejemplo que daba Carla, en donde tenían en el manual que buscar, por ejemplo, cómo aparecía, o si aparecía o no la figura de la mujer. Bueno, si vos tuvieses que describir el rol de la mujer en las guerras de independencia, ¿este texto te sirve? No, porque no tiene información sobre eso. Bueno, eso es estar evaluando el texto. ¿O de qué manera este texto presenta el rol de la mujer? Y solamente eran las que bordaban o regalaban joyas. Bueno, eso es una evaluación del texto. O yo puedo evaluar un recurso del texto. Y ahí en los trabajos prácticos ustedes pusieron varias preguntas justamente que apuntaban a eso. Bueno, cuando estoy haciendo foco en los recursos del texto, estoy siempre en este plano, ¿sí? En la estrategia lectora de reflexionar y evaluar. Suena todo medio técnico, pero en realidad ayuda como a tener de alguna manera un abanico en la cabeza de posibilidades de por dónde entrarle a un texto. Entonces, de alguna forma ustedes, después de este encuentro, podrían cruzar el cuadro de la otra vez, que es, bueno, me meto por el argumento, me meto por la motivación de los personajes, me meto por los recursos, me meto por la intertextualidad. La intertextualidad también puede ser una localización, porque en estos tres textos busca de qué manera aparece mencionado, digamos, tal cosa, o puede ser establecer relaciones, o puede ser realizar inferencias, o puede ser reflexionar y evaluar. O sea, la intertextualidad puede jugar en cualquiera de todas estas estrategias. Entonces, tener claro que yo en las preguntas estoy haciendo foco en algo, pero a su vez estoy poniendo en juego una determinada estrategia. Por eso este cuadro toma de nuevo los mismos cuentos que tomaba el anterior, el del gato con botas y Caperucita Roja, para ver, digamos, elegimos esto porque no hay que reponer el argumento, para ver justamente algunos ejemplos. Si yo pregunto, ¿qué le dijo el molinero a cada uno de sus hijos? Estoy haciendo una pregunta de localización. Esta pregunta de localización tiene sentido en este cuento. No es cualquier pavada, ¿no? ¿Por qué tiene sentido? Y porque la verdad es que había una gran diferencia entre lo que le había dejado a cada uno de los hijos y en cómo se sentía el hijo menor con haber recibido un gato, y es el inicio de toda la trama, y de por qué entonces el gato le dice, no, pará, no, me parece que se lo iba a comer en una de las versiones, no, pará, no me mates que yo te voy a hacer rico. O sea, ahí hay un dato que a mí no se me puede perder de vista, ¿no? O sea, que la verdad que el hijo menor estaba totalmente desilusionado al lado de lo que habían recibido los otros hermanos. No pregunto cómo se llamaba, ¿no? Y por ejemplo, en Caperucita dice, copien lo que le pregunta el lobo a Caperucita cuando la ve en el bosque. Este también es otro tipo de consigna, de localización, que es cuando uno pide ir a buscar una frase puntual, porque ahí estamos esperando que los chicos y chicas tengan la posibilidad no de recuperar porque se acuerdan, sino de ir a buscar algo concreto en el libro. Y es eso que les decíamos, ¿no? No tener que sentir que tienen que leer el libro de la primera hoja hasta la última, sino que vayan
desarrollando estrategias para ir a buscar un elemento en particular, tener ideas de cómo, de por dónde. Esto estaba más o menos al principio, más o menos en el medio, más o menos en el final. ¿Hay alguna ilustración que me pueda ayudar? En un texto, no sé, informativo, ¿hay algún subtítulo? ¿Hay negritas que me puedan ayudar a ver en qué tramo del texto doy el salto de rana? Nos lo recontrapropiamos, lo del salto de rana. Ejemplo de establecer relaciones. El gato se encuentra 2 veces con campesinos a lo largo de la historia. ¿Qué diferencia hay entre los 2 encuentros? Los 2 encuentros están descritos, pero es el lector el que tiene acá que establecer una comparación, ¿no? Y darse cuenta de la diferencia entre ambos. En cambio, el ejemplo de Caperucita es uno de correferencia. ¿Con qué otras palabras se nombra a Caperucita a lo largo de todo el cuento? Anoten a qué otros lobos de cuentos, esta es otra, anoten a qué otros lobos de cuentos que leímos se parece y a cuáles es muy diferente. Y en este caso es una pregunta intertextual, pero es de establecer relaciones. Realizar inferencias. En El gato con botas, ¿por qué el ogro acepta convertirse en ratón? En ningún lado eso lo dice el cuento. Uno se tiene que dar cuenta de que era porque se sentía como que el gato lo estaba chicaneando, ¿no? O sea, y era un orgulloso, y él quería demostrar que era el ogro más poderoso de todos. Pero eso no lo dice el cuento. Claramente acá hay una lectura entre líneas. O, por ejemplo, ¿por qué el gato habrá pedido botas y no otro tipo de calzado? Este también es un ejemplo de pregunta intertextual, porque requiere conocer otros cuentos clásicos en donde uno ve cómo se visten los príncipes, cómo se viste la gente importante. Y justamente el gato se la quería dar de importante, ¿no? Que era el ayudante de un marqués. Entonces acá también hay una inferencia que muestra la necesidad de un conocimiento que va más allá de este cuento en particular, ¿no? Es decir, un cierto conocimiento del mundo, pero que viene no de haber estudiado la vestimenta de la Edad Media, sino que viene de haber leído otros cuentos clásicos y estar como imbuido de estos tipos de personajes. Y, por ejemplo, en Caperucita, uno podría preguntar, ¿cómo es la mamá de Caperucita? Se dan unas discusiones geniales, por ejemplo, con estas preguntas. Con los chicos es súper interesante. O, por ejemplo, y acá, ¿no? ¿Qué cosas dice el texto que los hacen pensar que es así? O sea, siempre en la inferencia es fundamental que uno pida argumentos. ¿Y los argumentos a dónde apuntan? A encontrar indicios en el texto que me permiten sostener eso que yo estoy leyendo entre líneas, no lo estoy inventando. Eso también, ¿no? Lo ha dicho Carla en más de un encuentro, que cuando hablamos de interpretación no es que vale absolutamente todo, sino que yo tengo que poder sostener mi interpretación en elementos del texto. Y después, por ejemplo, para reflexionar o evaluar, ¿hay algún fragmento del texto que les parezca que está escrito para dar risa? ¿No? O sea, analizar el efecto que el autor quiere lograr en un determinado tramo. Uno podría preguntar, o sea, por cualquier otro efecto más allá de la risa. O, por ejemplo, en Caperucita, ¿cómo hace el autor para que nos dé miedo el momento en el que aparece el lobo? Acá está preguntado como al revés. Acá dice, ¿no? Lo logra, pero vos tenés que tratar de descubrir cuál es el recurso que se usa para eso. También en estas preguntas de reflexión y de evaluación aparecen conocimientos disciplinares. Uno puede preguntar hasta cuestiones de puntuación. No sé, estoy pensando también en secundaria y, no sé, hacer una discusión con los alumnos de por qué Saramago no usa puntos, por ejemplo. ¿Qué querrá lograr con ese uso diferente de la puntuación, ¿no? O no sé, un monólogo de Ulises de Joyce. O sea, uno se puede tener también en determinadas cuestiones de reflexión que requieran conocimientos disciplinares. Bueno, la pregunta que habíamos dado antes, ¿no? ¿Por qué este es un buen cuento policial? ¿O por qué este texto podemos decir que es de ciencia ficción? Eso implica un determinado conocimiento disciplinar de géneros. O si yo pregunto, ¿cómo se nota en este texto el estilo de Graciela Montes? Bueno, eso implica estar metido en un itinerario donde esto fue hablado mucho y acá hay algo de
justamente de un saber disciplinar, aunque sean chicos más chicos. Bueno, esto en relación con procesos lectores. Ahora vamos a ver otra cosa y con esto terminamos la parte de evaluación. Después vamos a ir a una actividad. ¿Qué son los indicadores de avance? Los indicadores de avance son otros instrumentos, porque en general la pregunta uno la puede hacer por escrito, ¿sí? Pero hay muchas cosas que no se pueden relevar por una actividad escrita. Entonces uno dice que entonces nada de todo eso se puede evaluar. Sí, se pueden evaluar si yo tengo claro qué es lo que tengo que ir a mirar. Pero otra vez, tengo que ir a mirar eso si asiduamente hay situaciones para que eso se ponga en práctica. Entonces, ustedes ahí van a encontrar otros ejemplos en el texto. Estos son simplemente un popurrí, digamos, de escenas bien distintas. Por ejemplo, si habitualmente los chicos van a la biblioteca a pedir libros en préstamo, o para leer porque tienen ganas, o porque estamos estudiando un tema. Bueno, si es muy frecuente esta situación y si la tematizamos y si conversamos sobre y qué pediste y cómo lo pediste y cómo podemos ajustar esa búsqueda, es decir, si esto es objeto de enseñanza, por ejemplo, yo puedo evaluar si va logrando solicitar los materiales de lectura de manera cada vez más precisa. Entonces, eso es un indicador de avance. O, por ejemplo, con relación a la interpretación, si asiduamente hacemos intercambios entre lectores y en las conversaciones literarias yo pido, o sobre textos informativos, pido argumentaciones, fundamentaciones y en qué parte del texto te fijaste y cómo te diste cuenta. Bueno, si esto lo hacemos todo el tiempo, yo puedo ir observando si las interpretaciones son cada vez sostenidas de manera más fundamentada o no. Si habitualmente recomendamos libros por escrito u oralmente, bueno, y trabajamos leyendo recomendaciones, haciendo listados de aspectos de los textos sobre los cuales uno puede hablar cuando uno recomienda. Si vamos avanzando no solo en la lectura de contratapas, sino también, digo, pensando en estudiantes más grandes, lectura de reseñas literarias, de críticas literarias, de revistas especializadas, bueno, recomienda cada vez mejor los textos, haciendo, por ejemplo, referencia a diversos aspectos. O pensando, por ejemplo, en una tarea de estudio, si puede seleccionar material de manera cada vez más precisa en función del propósito de lectura. O, por ejemplo, en las conversaciones literarias, si solo habla y dice, ¿no?, sus ideas, que es lo que siempre pasa cuando los chicos recién arrancan, ¿a qué voy a apuntar? A que vaya pudiendo responder a los, bueno, pero los demás, ¿qué opinan de lo que dijo el compañero? ¿No? Eso se enseña, se practica mucho, y entonces yo puedo ver entonces si va cada vez participando más en función de las participaciones también de los compañeros, si escuchó o no escuchó lo que dijeron los demás. Son ejemplos, simplemente, pero como para abrir el abanico de todas aquellas cosas que tienen que ver con la lectura y que no se evalúan en una actividad escrita, sino que fundamentalmente a través de situaciones de observación, pero que está buenísimo que uno pueda también tener claro, bueno, a ver, en este periodo voy a trabajar mucho esto, ¿no? Porque tampoco podemos trabajar todo el tiempo, se vuelve como inabarcable. Entonces esto también lo voy a evaluar y lo voy a evaluar esto a través de definir algunos indicadores de avance, ¿no? Y puedo armar como una escala, bueno, esto está muy logrado, o está parcialmente logrado, o todavía no está logrado, ¿no? Y describir cómo son esas prácticas, por ejemplo, en las conversaciones literarias. Bueno, dejamos el Power ahora por un rato. Como les decía, esto está en la bibliografía, pero siempre nos gusta presentarla y no largarlos solos a leer. Y ahora vamos por otro lado. Bueno, ahora queríamos proponerles pensar un poquito en todas estas cuestiones que hablamos durante la clase, pero con
con un ejemplo concreto. Es decir, leer un cuento, compartir un cuento porque nos gusta leer y nos gusta compartir cuentos con ustedes. Y después, bueno, poder pensar entre todos, entre todas, cómo podríamos pensar estas cuestiones que se abordaron en la clase si trabajásemos este texto en el aula. Bien, el texto se llama Último Piso y es de un autor, de Pablo de Santis, un autor que ya hemos leído, porque leímos El alumno nuevo, no sé si se acuerdan. En este caso, bueno, ya verán por qué elegimos este texto. Voy directo a él y después charlamos. Último piso. El hombre, cansado, sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El ascensorista viste un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha podido, se notan los remiendos, la tela gastada, el brillo perdido de los botones. Último piso, indica el pasajero. El ascensorista se había adelantado a sus palabras y ya había hecho arrancar el ascensor. ¿Cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve?, pregunta el ascensorista. El pasajero mira su impermeable como si ya no le perteneciera del todo. Sí, llovió en algún momento del día. Extraño la lluvia. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Desde siempre. ¿No es un trabajo aburrido? No tanto. Hablo con los pasajeros, me cuentan sus vidas. Es como si viviera un poco yo también. El viaje es corto, no hay tiempo para hablar mucho. Con una frase o una palabra, a veces basta. Otros se quedan callados y también eso es suficiente para mí. Los dos hombres guardan silencio por algunos segundos. Apenas se oye el zumbido del ascensor. Déjeme un recuerdo si no es una impertinencia. El hombre busca en los bolsillos. Encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero. Gracias. Lo conservaré, aunque no miro nunca la hora. El pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima. Estamos por llegar, dice el ascensorista. Ah, le aviso que el timbre no funciona. Verá una puerta grande de bronce. Golpea hasta que le abran. No se desanime si tiene que esperar. Siempre terminan por abrir. El ascensor deja atrás las últimas nubes y se detiene. Bueno, veo que la cara de Isabel nada más. Ahí. ¿Qué les pasó con este final? Acá tenemos que hablar. Así que abran el micrófono y comenten sus impresiones. Yo empezaría por el final, pero empiecen por donde quieran. A mí me pasó que me imaginé que estaba llegando a tocarle la puerta a San Pedro cuando le dice que tenía que esperar y lo primero que me vino a la cabeza fue el purgatorio de Dante, o sea, esa fue como el cruzamiento, dije, ta, tiene que esperar, quedó ahí en el limbo, nunca me acuerdo bien cómo es que, dije después, y ahí fue como que me hizo el clic de que venía para eso, sumado al tema del recuerdo, ¿no? Me quedo con algo de recuerdo, que es un reloj, un tiempo que ya no circula, o sea, que ya no funciona. ¿A alguien más le pasó algo parecido a Mariana? Yo me perdí la mitad de lo que dijo Mariana por mi conexión de internet, pero estaba súper interesante. Me quedé con el reloj y ahí se me cortó. Claro, que el reloj también era como una pista porque el reloj está roto, es un tiempo que ya no está, el pasajero se descarta de ese tiempo. Sin Cuando, embargo, ¿no? cuando escuchaste lo del reloj,
enseguida pensaste en todo esto del tiempo que se No, va. en realidad el momento, el clic fue cuando le dijo que esperara, que ya le iban a abrir. Dije, quedó ahí, quedó a la espera ¿El de la resto puerta. cuándo se dio cuenta o cuándo pensó, cuándo repensó o cuándo advirtió lo que sucedía en este ascensor? ¿Fue ahí en la espera? ¿Fue en otro momento? ¿Fue antes? ¿Fue después? No, yo hasta el Hola. final, Ah, final. Hasta las Sí, con las nubes, nubes. hasta las nubes. Ujú. sí, a Pero mí me bueno, pasó lo mismo. Con las nubes ahí cambió como todo el sentido. Ahí le hice el sentido al reloj, a lo del tiempo, lo de la falta de correo, a lo del recuerdo, pero cuando dijo la palabra nubes recién. Ujú. hay como una palabra, ¿no? Y lo que me parece interesante de este cuento, que a mí me gusta mucho, es que me parece que hay un momento en el que sea con la espera, o sea, con la palabra nubes, uno resignifica Todo. todo. Cada palabra que se dijo se resignifica a partir de esta interpretación, ¿no? Por ahí decían, vamos a tratar de recuperar algunas de las cosas que resignificaron. Decían lo del reloj, Mariana mencionaba lo del reloj, hablabas del tiempo como el tiempo perdido, decías, o algo, a ver. No me acuerdo bien cómo es que dice una parte que habla que el reloj está detenido, el tiempo está detenido, el reloj no funciona, A ver, es algo releo ese así. pedacito porque Sí. está súper interesante. Dice, déjeme un recuerdo si no es una impertinencia. El hombre busca en los bolsillos, encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero. Mm. Gracias, lo conservaré aunque no miro nunca la hora. El pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima. Hay un montón de cosas ahí para pensar. Muchas. Sí. Es ¿Qué como cosas? mucho, muy simbólico todo, todo como muy en un plano, no sé si metafórico es lo correcto, me Mm. Sí, pierdo, sí, pero muy tal cual. metafórico, ¿no? La correa es lo que se rompió, el otro no mira mucho la hora, o sea que su tiempo no existe en definitiva. Seguramente si le buscamos como hilás más fino, probablemente el por qué la correa es lo que se rompe y, ¿no? Como que se zafa de la mano, en definitiva, o sea, dejas de poder llevarlo contigo. O sea, me parece que hay como toda una simbología en la elección del elemento, pero de qué es lo que se rompe, qué es lo que entrega, qué es lo que devuelve el otro personaje en eso. El hecho de quedárselo como un recuerdo, de pedirlo, ¿no? Como, eh, sí, Pensaba también incluso hasta la correa de cuero, ¿no? eso, que Una cosa que a mí también me resulta interesante es lo que siente el pasajero al dar el reloj, ¿no? Dice, el pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima. A mí esta frase me parece tan potente, pensada. Pero que a su vez se resignifica, ¿no? En el momento en que uno entiende a dónde iba ese ascensor, por qué el alivio de sacarse ese tiempo, ¿no? Porque antes podrías pensar, bueno, porque tenía un objeto roto y le molestaba que estaba roto, porque era un mal recuerdo, o sea, podría tener muchos, pero cuando te das cuenta dónde va el ascensor, en la palabra nubes o donde, bueno, o en la puerta, en el momento en que uno resignifica todo el cuento, bueno, el sacarse de encima el tiempo es otra cosa, ¿no? Y Además del también las reloj, respuestas del ascensorista. Hace mucho que está acá, ¿no? ¿Qué pasa a con el ver, tiempo a lo largo de todo el relato? vamos El ascensorista lo primero que le dice es, ¿cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve? ¿Qué sería allá afuera o qué interpretábamos que era allá afuera cuando leímos esa parte en el texto y qué interpretamos después? ¿Cómo se resignifica ese allá afuera? ¿Cómo A lo mí me pasó, interpreté? Carla, que en realidad se me entrecortó mucho, entonces no comprendí nada hasta que habló Mariana y ahí pude como entender. Se me fue cortando mucho la historia y me quedé como con el inicio y esto de allá afuera es allá la vida, ¿no? Ahora lo pensás y es allá los que viven, los que están viviendo, cómo vienen.
pero me pasó eso, por eso no pude intervenir mucho porque me perdí en toda la historia y esto que decían después, el tema del reloj, esto de no corro más con el tiempo, porque total, acá el tiempo tampoco, y lo mismo afuera yo creo que hace referencia a donde están los vivos, pero se me corta mucho, por eso quedo como perdida. Uy, Sí, yo pobre. estoy con pésima conexión, así que capaz que hasta soy yo la que... Entonces tienen el allá afuera, el reloj. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos fueron resignificando o resignificaron al momento de leer el final? Bueno, yo un poco como decía Mariana que pensó en Dante, esta idea de alguien que te conduce, que aparece también como en la mitología griega del barquero que te cruza el río y llegas al mundo de los muertos, que siempre hay alguien que te lleva, o sea que no viajas solo, no te morís solo, y que es alguien que a su vez siempre aparece cobrando y le pide algo al final, ¿no? Como que siempre cobran algo lo que te trasladan. Entonces, como que esa figura, yo al principio pensaba, si lo leo en el colegio, ¿cómo explico que es un ascensorista hoy? Porque Sí, acá es en Luján no verdad. hay ascensores con ascensorista, y creo que incluso en Buenos Aires deben quedar en edificios muy antiguos o Algún muy grandes. antiguo banco, me parece, nada más. Claro. Y después bueno, obviamente hasta las nubes no sospeché nada, caí en el chiste del cuento. Pero bueno, esta figura Mm. como del barquero eh, que te lleva hacia allá. No, y esto que decís de que siempre cobra, a mí no se me había ocurrido para nada y me parece súper interesante esto que planteas, ¿no? El que te traslada siempre cobra. ¿Mm? Una de las propuestas que me despertaba, digamos, este cuento, uno siempre como docente piensa como en qué propuestas harían en el aula, ¿no? Y pensaba justamente en términos de vincularlo con la mitología y pensaba en propuestas de, bueno, por un lado, primero rastrear todas estas correspondencias, estas cosas que se resignifican y que tienen alguna carga simbólica finalmente en el cuento y proponer la escritura de un cuento propio con algún otro pasaje, porque en definitiva esto es un pasaje, ¿no? Y pensaba, bueno, algunos pasajes que están acompañados justamente, que puede ser el enamorarse con Cupido, el dormirse con Morfeo, el ir al infierno con Cancerbero, digo, todos estos pasajes que van acompañados de alguna deidad, que pueden, bueno, buscarse algún símbolo, cómo sería Cupido, sería un niño, sería un bebé, y cómo podríamos armar una historia a la manera de esta, mi gato se cayó, perdón. Este, a la manera de esta, pero con otros pasajes. Se me ocurría esta propuesta. Les propongo, hasta acá hablamos entonces de el reloj, del alivio, del allá afuera, como algunos de los elementos que se resignifican en la lectura. Les propongo, si les parece bien, volver a leer el cuento. ¿Les parece? Nosotros empezamos esta clase hablando de la relectura, hablando del lugar, de qué nos pasaba cuando releíamos un texto. Bueno, les propongo volver a escuchar este mismo texto a ver qué pasa. ¿Están de acuerdo? Voy entonces. Último piso. El hombre cansado sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El ascensorista viste un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha podido, se notan los remiendos, la tela gastada, el brillo perdido de los botones. Último piso, indica el pasajero. El ascensorista se había adelantado a sus palabras y ya había hecho arrancar el ascensor. ¿Cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve? Pregunta el ascensorista. El pasajero mira su impermeable como si ya no le perteneciera del todo. Sí, llovió en algún momento del día. Extraño la lluvia.
¿Hace mucho que trabaja aquí? Desde siempre. ¿No es un trabajo aburrido? No tanto. Hablo con los pasajeros, me cuentan sus vidas. Es como si viviera un poco yo también. El viaje es corto, no hay tiempo para hablar mucho. Con una frase o una palabra, a veces basta. Otros se quedan callados. Y también eso es suficiente para mí. Ah, bueno, Sabía seguí. que no escuchaban mi No. teoría. Los dos hombres guardan, los dos hombres guardan silencio por algunos segundos. Apenas se oye el zumbido del ascensor. Déjeme un recuerdo si no es una impertinencia. El hombre busca en los bolsillos, encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero. Gracias. Lo conservaré aunque no miro nunca la hora. El pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima. Estamos por llegar, dice el ascensorista. Ah, le aviso que el timbre no funciona. Verá una puerta grande, de bronce. Golpee hasta que le abran. No se desanime si tiene que esperar. Siempre terminan por abrir. El ascensor deja atrás las últimas nubes y se detiene. ¿Qué les pasó en esta nueva lectura? ¿Les aparecieron cosas que cuando tuvimos la primera conversación no mencionamos? Aparecen detalles como que le va a decir a dónde va, pero arranca igual. Eso fue lo primero que noté, como que dices, vamos para allá. A mí me pasó lo mismo, el cuento lo recontra conozco y sin embargo fue ahora en la relectura que presté particular atención a eso, tal cual, ya sabe dónde va, ¿no? Dice, el ascensorista se había adelantado a sus palabras y ya había hecho arrancar el ascensor. Arrancamos ya con eso, ¿no? Ahí tenemos otra resignificación. Bueno, el título, ¿no? El título es Último Piso. ¿Qué otra cosa notaron o en qué otra cosa se detuvieron ahora en esta segunda lectura? ¿Alguien percibió algo más, escuchó algo más, se detuvo en algo más que en la primera lectura no había advertido o no? No, yo creo que vuelvo a lo mismo, porque leía lo de por la jaula de hierro, ¿no? Cómo describe al ascensor, el impermeable, que tampoco me parece que sea una prenda al azar. Me parece que hay como muchos elementos que seguro que en otra lectura más, o pensando más en torno a la temática del cuento, que seguro le encontramos como una analogía eh, con algo en torno a la muerte, a ese pasaje de la vida a la muerte. Me parece que como que cada elemento que elige el autor, y un poco pasaba lo mismo, me parece que hay algo en el estilo del autor que también me remite al que leímos la vez anterior, ¿no? Como esa cuestión de ir tirando eso, ¿no? Como elementos que en realidad te van dando pistas y que cuando lo escuchás la primera vez, de pronto es sobre el final que caes en la cuenta y ya cuando lo escuchás la segunda, vas como encontrando en cada uno de ellos, o sea, en cada uno de los pasajes, incluso, no sé, en cada uno de los párrafos seguramente, hay pistas que te van a llevar al final. Pero que en realidad cuando vos lo ves con la inocencia del primer, que pasó incluso un montón en el anterior, quizá a mí me pasó que eso que decía en la primera lectura, me di cuenta un poco antes de las nubes, porque capaz que ya conocí también otro cuento del autor y entonces esa cuestión del cruce te va como generando esa intuición lectora, digámoslo así, ¿no? O sea, que No es lo te que va. parece, acá está Exacto. pasando otra cosa. Acá algo raro va a ser porque ya el otro no era un niño, entonces esto no debe ser un ascensor que te lleva al 10.º piso de ningún lado. Espectacular lo que traes. Es espectacular porque de eso estuvimos hablando todo este tiempo. ¿Por qué hacemos itinerarios lectores? ¿Por qué leer varios textos de un mismo autor? ¿Solamente para conocer un autor? ¿Solamente para conocer muchos textos de ese autor? No, para ser mejores lectores, porque estamos esperando algo
que, bueno, después veremos si se confirma o no, pero tenemos una expectativa por conocer la obra del autor, ¿no? Lo mismo que tenemos una expectativa en relación, no sé, al personaje ogro, si leemos Sí, un nuevo a que cuento el de ogro. lobo haga tal cosa y entonces de repente hace todo lo contrario y eso me deja O que el helada. cuento vuelva a empezar si se trata de un cuento circular. En relación a esto, bueno, este es un cuento, bueno, quiero decir, los cuentos en general han sido descritos como maquinarias de relojería o Cortázar decía que la forma geométrica del cuento es el círculo, ¿no? Esto de que todo encaja y de que justamente, y bueno, me parece que Pablo de Santis es un re buen referente en ese sentido, que muestra mucho este tipo de concepción del cuento como algo en el que cada pieza, cada palabra encaja perfectamente y está pensado el final desde el inicio, ¿no? Bien, la tradición de autores súper diversos, como desde Borges o Cortázar hasta Quiroga, hasta, digo, todos autores que tienen esta forma de entender el cuento. Bueno, nada, cada una de las palabras, si vuelven sobre el cuento, me parece que tiene una enorme trascendencia en esto. Bueno, cómo describe, por ejemplo, el uniforme del El ascensorista, uniforme. podríamos detenernos un poquito ahí. Yo me anoté algunas cosas, esto de extraño la lluvia, trabaja mucho aquí desde De siempre siempre. la literalidad del desde siempre, que uno no se imagina al principio. Es como si viviera un poco yo también, le dice la ascensorista, que es tremenda esa frase. Esa puerta de bronce, iba a decir de hierro, esa puerta de bronce, ¿no? Que, bueno, que a Mariana ya le dio la pista de qué era, pero que otros con la palabra nube, ¿no? Nos cambió completamente. En fin, me parece que es un buen ejemplo eh, de un texto que vale la pena, digo, porque también, a ver, volviendo a lo que hemos hablado de selección de textos, ¿no? Eh, es un texto que no es para hablar de la muerte o digo, no sé, es un texto para disfrutar. Es bello, es bellísimo, es un texto para hablar del texto. Estoy como haciendo un salpicadito por todas las clases que Sí, yo fuimos. quería justo detenerme en eso, Carla, ¿no? O sea, en esto de como cuestiones muy, muy medulares que trabajamos en todos estos encuentros, ¿no? La idea del itinerario, de no leer textos sueltos, de que el itinerario tiene esta potencia de formar lectores y que por eso también es importante combinar distintos itinerarios porque son experiencias de lectura diversas, que sí o sí tenemos que elegir textos de calidad. Ahí hay les diría, un compromiso ético que tenemos como educadores de acercarle buena literatura a nuestros estudiantes y también buenos textos de estudio, buenos textos argumentativos, buenos textos informativos, ¿no? O sea, elegir mucho lo que les vamos a dar para leer. Algo que me parece que también, por haber leído los trabajos, me parece que pregnó mucho de la importancia de las dos situaciones, ¿no? De la lectura a través del docente y de la lectura de estudiantes por sí mismos, darle valor a estas dos cuestiones y que trascienden las edades, no es primero una para llegar a la otra, sino que tienen un fuerte sentido cada una en los distintos momentos de la escolaridad. Y volvíamos a esto de la relectura, de las distintas capas del texto, van a leer también son dos textos nada más que pusimos como bibliografía. Uno de los subtítulos de uno de los textos es el arte de hacer preguntas, ¿no? O sea, como docentes tenemos que ponernos cada vez más cancheros en hacer buenas preguntas porque con las buenas preguntas formamos buenos lectores y saber entonces que las preguntas
apuntan a distintos aspectos del texto y a su vez involucran distintos procesos lectores con distintas complejidades. Son como, ¿no?, los grandes temas que estuvimos atravesando, y en el encuentro de hoy también retomando el lazo entre lectura y escritura, ¿no? Ya sea la escritura al servicio de profundizar la comprensión de un texto, como así también la escritura mientras que vamos leyendo para generar insumos para escrituras más extensas, donde ahí sí el foco está en la escritura, ¿no? Y es el trayecto que nos espera ahora. Me parece que, bueno, este ejercicio final nos permitió volver como a revisitar un montón de estas cosas, ¿no? Bueno, la clase que viene vamos a hacer una devolución de los trabajos prácticos. Si bien les fuimos haciendo una devolución, muchos acá ya entregaron los trabajos y recibieron seguramente sus devoluciones. Hubo algún trabajo que se entregó en el día de hoy que no sé de quién era, que todavía no leímos, pero estaremos leyendo en estos días. A quienes todavía no entregaron el trabajo, les pedimos que lo entreguen. No sé cómo vienen, si tienen alguna duda, no sé si les quedó clara la consigna, si quieren preguntar algo, digo, aprovechemos que tenemos un par de minutos. Y además, porque el trabajo final es como la segunda parte de entonces por eso también es tan importante que, bueno, si alguien no llegó a tiempo, que lo pueda hacer, porque después vamos justamente sobre que pusimos el eje en la lectura, volvemos a la misma secuencia para después poner el eje en la escritura. Incluso digo, algún trabajo que avanzó sobre la escritura le aclaramos eso, ¿no? Esto déjalo para el final, ¿no? Porque escritura lo vamos a trabajar en el final. ¿Pudieron hacer el trabajo? Sabemos que, bueno, gente de los equipos directivos nos acompaña muchas veces en los encuentros sincrónicos y que no es parte, digamos, de los pedidos que además hagan los trabajos. Eso nos queda claro, ¿no? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿Todavía no lo pudo entregar? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Yo todavía no lo entregué, pero lo tengo casi listo, solamente que lo dejé para el final y lo mando hoy. Perfecto, Pero está Bueno, todo dale, bien. te esperamos en estos días, dale. El resto, creo que algunas más tampoco, ¿eh? No eres el único. Había más. En la devolución también vamos a dar un espacio, como hicimos en el encuentro que era para consultas y dudas sobre el trabajo, para que esté más abierto a inquietudes que tengan sobre todo este trayecto, ¿sí? La verdad que fue súper rico el encuentro pasado, en donde no solo hubo preguntas sobre el trabajo, sino que empezó a haber preguntas sobre prácticas cotidianas, ¿no?, de enseñanza de la lectura. Entonces, sepan que también va a haber tiempo para eso en el encuentro que viene, así que pueden traer como los temas que quieran que sigamos discutiendo y pensando juntos y juntas ese día. Al menos tirar algunas puntas, no es que tengamos todas las respuestas, ojalá. Sí, pero bueno, la docencia se trata de eso también, Sí, de seguir pensando todo el tiempo y reelaborando. Bueno, nos vemos unos minutitos antes entonces hoy. sí. Eso, recuerden entregar el trabajo, me parece que es un ejercicio interesante, importante, que puede, esto que decíamos en relación a los chicos, de cómo uno repiensa, reelabora al momento de Cuando escribir, como la escribe. escritura nos ayuda a eso. Bueno, para eso están también estos trabajos, así que las invitamos a que lo completen, a que lo entreguen y bueno, y las próximas nos vemos para conversar sobre ellos. Bueno, que descansen y gracias por toda la participación, como siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao, buen descanso.